Hola amigos, me llamo Frederick. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a casi todo el mundo: el futuro, el trabajo y las profesiones. Porque muchas cosas que antes parecían ciencia ficción están llegando mucho más rápido de lo que pensábamos. Si te importa entender para qué prepararte y qué habilidades van a ser realmente necesarias, quédate conmigo hasta el final. Y por favor, suscríbete al canal, así no te pierdes los próximos videos de este tema. Y escribe en los comentarios: ¿me estás viendo desde España o desde Alemania? ¿Y qué te interesa más ahora mismo? ¿Trabajo, hijos o tecnología? Vamos allá. 1. ¿Por qué el mundo cambia tan rápido? Da la sensación de que el mundo apretó un botón de acelerar. Antes los cambios eran lentos. Aparecía una tecnología nueva y la gente tenía 10 o 20 años para acostumbrarse. Ahora todo va más rápido. Nuevas aplicaciones, nuevas reglas, nuevas tendencias, nuevas herramientas. Y cuando todavía estamos aprendiendo una, ya llega otra. Y el problema no es solo que haya mucha información. El problema es que dentro de esa información hay demasiadas cosas importantes. Cosas que afectan al dinero, al trabajo, a la seguridad y a los planes de vida. Por eso mucha gente siente algo como: no tengo claro qué va a pasar mañana. 2. La gran pregunta: ¿cómo nos preparamos nosotros y nuestros hijos? Y aquí aparece la pregunta principal. ¿Cómo nos preparamos nosotros y cómo preparamos a nuestros hijos? Antes era más sencillo. Estudiabas, conseguías una profesión y podías pensar que te iba a servir durante muchos años. Pero ahora pasa cada vez más esto. Una especialidad que alguien aprendió hace 10 años puede quedarse antigua o cambiar muchísimo. No porque la persona sea mala, sino porque cambiaron las reglas del juego. Por eso, hoy no basta con elegir una profesión. Es más importante entender qué habilidades te ayudan a seguir siendo valioso, pase lo que pase. 3. Habilidades que serán importantes en el futuro. Explicado fácil. Habilidad 1. Aprender rápido durante toda la vida. Antes muchos pensaban: de la educación se encargan el Estado, la escuela, la universidad. Ahora la realidad es otra. Cada persona se encarga de su propio aprendizaje. Eso significa que aprenderás siempre, pero con calma, sin pánico. Una idea simple. Cada año añado una habilidad nueva. Y esto vale para casi todo: trabajo de oficina, técnica, salud, servicios. ¿Cómo aprenderlo de forma práctica? Elige una habilidad. Estudia 30 a 40 minutos al día en 6-8 semanas. Verás resultados claros y, lo más importante, haz mini proyectos, no solo ver videos. Habilidad 2. Competencia digital, para no quedarte atrás. Hoy la tecnología es como antes saber leer y escribir. Si alguien se lleva muy mal con herramientas digitales, le cuesta más encontrar un buen trabajo. Competencia digital no significa ser programador. Significa usar bien móvil y ordenador, correo y calendario, hojas de cálculo, Excel, Google Sheets, documentos y presentaciones, servicios básicos online. ¿Cómo aprenderlo? Escoge un programa y aprende solo lo necesario para trabajar. No intentes aprenderlo todo a la vez. Objetivo: ser un usuario seguro y rápido, que trabaja mejor que la media. Habilidad 3. Trabajar con información y sacar conclusiones. Hoy los datos están disponibles para todos. Preguntas al móvil y listo. Pero el valor no está en el dato. El valor está en entender qué significa, qué hacer y qué decisión tomar. Esto sirve en todas partes: negocios, logística, salud, gestión, marketing. ¿Cómo mejorarlo? Aprende a hacer preguntas correctas, compara fuentes, practica sacar una conclusión corta de cualquier noticia. ¿Qué significa esto para mí? Habilidad 4. Flexibilidad. Adaptarte sin quedarte bloqueado. El mundo cambia, y ganan los que se adaptan rápido. Si un camino deja de funcionar, no te quedas parado, buscas otro. Esto afecta al trabajo, a los estudios y a la vida. ¿Cómo desarrollarla? Aprende cosas nuevas en pasos pequeños. Cambia el método si no funciona. No tengas miedo de empezar como principiante. Habilidad 5. Creatividad. Encontrar soluciones nuevas. Muchas tareas se van a automatizar. La inteligencia artificial ya puede hacer rutinas: ordenar, calcular, escribir borradores, repetir tareas estándar. Pero habrá algo muy importante que será difícil de sustituir: crear ideas nuevas, encontrar soluciones diferentes y ver lo que otros no ven. ¿Cómo entrenarla? Cada día piensa 5 ideas. ¿Cómo puedo mejorar? Mira cómo otros resuelven un problema y crea tu plan B. Practica hacer las cosas no como todos, sino un poco mejor o distinto. Habilidad 6. Comunicación y trabajo con personas.
Puedes ser muy inteligente, pero sin comunicación es difícil crecer. Las empresas valoran gente que sabe explicar ideas de forma simple, negociar y ponerse de acuerdo, trabajar en equipo, hablar claro, presentarse bien y mostrar resultados. ¿Cómo aprenderlo? Habla y escribe más corto. Entrena a explicarlo en 30 segundos. Aprende a escuchar y a preguntar mejor. Habilidad 7. Atención y concentración. Hoy hay muchas distracciones, y por eso, una persona que se concentra y termina lo que empieza tiene una gran ventaja. ¿Cómo entrenarlo? Trabaja en bloques de 25 minutos sin móvil. Elige una tarea principal al día. No intentes hacer 10 cosas a la vez. 4. Profesiones del futuro, por áreas. Ahora lo más importante, profesiones. Te digo áreas que ya están creciendo y probablemente seguirán creciendo. 1. Salud y cuidados. En Europa es uno de los mercados más estables. Enfermería, cuidados de mayores, rehabilitación, asistentes y administración en clínicas. La demanda crece porque hay más población mayor. 2. Profesiones técnicas y energía verde. Electricistas, instalación y mantenimiento de placas solares, ventilación y calefacción, puntos de carga para coches eléctricos. Esto crece porque se está renovando la infraestructura. 3. Logística y almacenes. Logística, planificación de entregas, gestión de almacén. El comercio online y la entrega a domicilio son enormes. 4. Soporte IT y sistemas en la nube. No todos deben ser programadores, pero soporte, configuración y mantenimiento se necesita. Soporte IT, administración de sistemas. Especialistas de nube, si quieres avanzar. 5. Ciberseguridad. Cuanto más digital es el mundo, más protección hace falta. Especialistas en seguridad, protección de datos, protección de cuentas y sistemas. 6. Análisis de datos. Simplemente, quien sabe contar y explicar. Informes, hojas de cálculo, paneles. Buscar causas. ¿Por qué bajan ventas? ¿Por qué suben costes? Esto lo necesita casi cualquier empresa. 7. Profesiones, persona más IA. Muchos trabajos no van a desaparecer, sino a cambiar. Se valorará a quien use IA para trabajar más rápido en marketing, recursos humanos, ventas, gestión, procesos de oficina. 5. ¿Qué hacer desde hoy, sin agobios? Si lo resumo, el plan es: elige el área que más encaje contigo. Salud, técnica, logística, IT, seguridad o análisis. Elige 2-3 habilidades para los próximos 2 meses. Aprende con constancia, poco a poco, 30 a 40 minutos al día, y en 6-8 semanas notarás el cambio. Cierre. Si este video te ayudó, por favor suscríbete al canal. Voy a hacer una serie donde explico cada área por separado, qué aprender, cómo empezar y qué pasos reales dar en España y en Alemania. Y deja un comentario sí o sí. ¿Qué profesión o área estás considerando? ¿Salud, técnica, logística, análisis de datos, ciberseguridad o IT? Leo vuestras respuestas y el próximo video lo haré sobre el tema más mencionado. Me llamo Frederick. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo video.